que cuando el Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen, que no debemos nosotros correr detrás de las señales, porque esas señales dice que seguirán. Y la señal que te siguen es algo que sabe tu domicilio, sabe a dónde tú vives, sabe a dónde tú estás, porque son señales que ya fue profetizado por el Señor. No le tenemos que dar un domicilio para que las señales nos alcancen. Dice que las señales seguirán a los que creen. ¿Cuál es el factor fundamental? Es creer. ¿Sí? ¿Qué es lo que salva? ¿El bautismo? No, es creer. ¿Sí? Entonces, si usted quiere ir tomando nota, podríamos afirmar que el hecho de que Dios use una persona en predicar palabra profética, milagros, etcétera, significa que Dios aprueba a esa persona, ya sea en la vida personal, en sus métodos o en forma en que la persona hace las cosas. Textualmente nos habla la palabra del Señor. Nosotros muy acostumbrados que, bueno, pero las señales las tienen. Bueno, pero Dios nos dijo que siguiéramos las señales. Dios dijo que por los frutos los vamos a conocer. ¿Sí? Entonces, como primer punto, en Mateo capítulo 7, nos habla la palabra del Señor. Dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por detrás son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Que dice que tengan cuidado, es una advertencia que tenemos que tener en cuenta lo que Dios está hablando en su palabra. Claro, a todos nos gustan los milagros, ¿sí? A todos nos gusta la dulce palabra profética, ¿sí? A todos nos gusta un buen mensaje, a todos nos gusta un buen mensaje prometedor, conforme a las promesas de Dios. Pero también tenemos que darnos cuenta que saber probar los espíritus. Por eso Pablo decía, oro para que le sean abiertos los ojos del entendimiento, para que podamos discernir, dice Pablo. Los ojos del entendimiento, o sea que el entendimiento ve más allá que nos da lo que nos dan nuestros ojos físicos. Nosotros podemos ver si una persona que Dios usa en milagro y está bien. Yo creo que Dios también sigue con las señales a las personas, pero también tenemos que ver los frutos que tiene la persona, ¿sí? Los frutos que tiene una persona, porque Dios puede usar a una persona porque los dones son irrevocables. Dios, y cuando habla de dones, son regalos que da Dios, ¿sí? Y son irrevocables. Dios no retira el don, sino que Dios lo entrega. Pero dice aquí la Escritura, dice, tengan cuidado de los falsos profetas, dice, de las falsas unciones o de los falsos Cristos, porque Cristo significa Él o el ungido, el ungido. Entonces, Jesús mismo dice que en los postreros tiempos vendrán falsos Cristos, ¿sí? Falsos Cristos. O sea que dice que van a venir falsas unciones. Por eso dice, prueben todos los espíritus, si proviene de Dios o no proviene de Dios. Y dice, ¿de qué forma los vamos a conocer? Porque van a tener poder, sí, van a tener poder. Mire, y no va muy tan lejos. Como hoy los grupos, hay una película que se acerca un poco
a una realidad que se llama el atajo a la felicidad, se llama. Yo la conozco así, el atajo a la felicidad. Y es una persona que es un actor muy famoso que está cansado de tener fracasos en la vida, ¿sí? De tener fracasos en la vida, y llega en un momento y él dice: estoy asqueado de mi alma, no aguanto más. Y ahí cuando se le presenta una chica y que representa precisamente el dador de la fama, ¿no? Al dador de la fama. Yo les recomiendo, véanla, no es cristiana, pero sí te deja un mensaje que es una realidad presente, que dice: yo tengo que hacer un contrato contigo, y un contrato por 10 años. Y yo te voy a dar fama, te voy a dar éxito, te voy a dar popularidad. Y bueno, y termina, ¿cuál es el pacto? Se termina acostando con esta chica. Y ese es el pacto que hacen, y ese es el contrato. Y él creía que lo iba a firmar en papeles. No, ya está hecho el contrato. Desde anoche ya hemos hecho el contrato y lo hemos sellado. Alianza. Por eso Pablo dice: el que se une a una ramera, un espíritu es con la ramera. ¿Sí? No tan solo es una carne, sino que es un espíritu con una ramera. Por eso hay casos de adulterio y de infidelidades, que hay pactos sin que haya contrato escrito y firmas. Por eso las infidelidades, hay un pacto de alianza. Y después viene la consecuencia. El problema es que las consecuencias no la tiene solamente el matrimonio, sino que la tienen los hijos. Porque hasta que no rompes ese pacto de infidelidad, las consecuencias siguen, porque hay un pacto. El tema es que el único que puede romper un pacto inferior es un pacto superior, que es la sangre de Jesucristo. Pero si hay arrepentimiento para perdón de pecado. Dice que el Espíritu de Dios trae contrictamiento para arrepentimiento, pero el contrictamiento del mundo es para condenación. Pero si no tenemos a Cristo, no hay pacto que se rompa. Entonces, esta película narra que esta persona se empieza a hacer famoso. Las mujeres lo empiezan a reconocer, que no era un muy guapo, pero tenés al tipo que no es muy guapo, pero las mujeres están todas locas con él. Por eso las mujeres no vean la película, por las dudas, digo yo, ¿no? ¿Sí? Y agarra, y el tipo es famoso, pero el contrato es por 10 años. El problema es que pasa el tiempo tan veloz que se da cuenta que va en mitad del contrato, o sea, 5 años, y ya se le va aproximando el final del contrato. Y toda la gente que está en contra de él, bueno, yo no la vi toda completa, me quedé dormido porque no soy de ver una película completa. ¿Por qué se los voy a contar si después no lo van a querer ver? Por eso se lo dejo ahí. Y el tipo llega siendo ser famoso, pero ¿a precio de qué? Al precio de su alma. Por 10 años. Y esto termina siendo también una evidencia que pasa en el mundo artístico, político, musical, empresarial, a donde hacen un contrato con el Señor de lo temporario, ¿sí? Con el Señor de lo temporario, para que le dé poder, fama, dinero, éxito, ¿sí? Porque también ofrece. Lo llevó a Jesucristo al pináculo del monte, dice: si postrado me adoras, yo te doy todo esto porque a mí me ha sido dado, ¿sí? Que tiene poder. Por eso Jesús le dice: el mundo, cosmo, sistema, está bajo el maligno, pero confiad, yo he vencido el mundo. A eso es la referencia de lo que estamos hablando. Que hay gente que puede estar confundida porque creer que Dios le da una palabra profética que lo aprueba Dios.
Dios puede usar hasta un niño para darte una palabra profética. Dios utilizó una burra para hablarle a un profeta. ¿Sí o no? ¿Sí? Dios utilizó a un pez para traer ¿qué? Prosperidad, o para traer dinero, finanzas a Pedro para pagar los impuestos. Eso no quiere decir que Dios esté aprobando totalmente, porque Dios va a utilizar a sus hijos, que llevamos la imagen y la semejanza, para andar conforme a la voluntad de Dios. Dice del versículo 21, estamos en Mateo 7, versículo 21 al verso 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Digan conmigo: hay que hacer la voluntad de nuestro Padre celestial. Muchos me dirán en aquellos días: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonio e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Si tú tienes una persona que echa fuera demonios, que hace milagros, que profetiza, y wow, dice esta persona, profetizó, nosotros empezamos a seguir señales. Somos propensos a eso, ¿sí? Pablo dice: para que no caigamos en engaño y nuestra mente llegue a cauterizarse. Por eso es tan importante que nosotros escudriñemos la palabra del Señor. O sea, discipularse, eso no es un juego, ni para entretener a la gente, ni para ver qué otra reunión tenemos en semana, sino que para que tengamos discernimiento de que somos fácil de convencer por parte de las profecías, por parte de milagros y por parte de haber expulsado demonios, ¿sí? Pero el Señor dice: apartado de mí, hacedores de maldad. El que no hace la voluntad de mi Padre. Mire, usted a lo mejor nunca va a ver un milagro, pero ya lo vio con el milagro del nuevo nacimiento, que es el más importante en nuestras vidas. Usted nunca vio expulsar a un demonio. Usted nunca escuchó una profecía, quizás no, pero toda la palabra es una profecía para nuestras vidas. Pero sin embargo, Dios le dice: ¿no usamos tu nombre? Sí, usaron mi nombre. ¿Se acuerdan cuando había 7 hijos de un tal hombre? ¿Sí? Y que quisieron expulsar un demonio, y dice: en el nombre que predica Pablo lo querían expulsar. Dice que el demonio agarró, los desnudó y los mandó corriendo a los 7 hijos, porque no tenían el poder de Dios para hacer milagros. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver en la palabra del Señor que a veces usamos el nombre del Señor, porque el nombre de Cristo tiene poder, pero eso no quiere decir que nosotros estamos en la voluntad de Dios. No quiere decir que por milagros que Dios nos use, porque es un don que Dios nos da, ¿sí? Dios da un regalo a nuestras vidas y el regalo Dios no lo quita. No es como los novios adolescentes: devuélveme los regalos. Segundo punto. Perdónenme si vamos rápido. ¿Cómo sabemos que Dios aprueba a alguien? Habíamos dicho que por los frutos, entonces Dios puede aprobar a una persona. Pero ¿cuál es exactamente el fruto? Gálatas, si nosotros empezamos a ver Gálatas capítulo 5 del verso 19 en adelante, nos dice aquí Gálatas capítulo 5 verso 22 al 24, más dice: más el fruto. Digan conmigo: es un solo fruto. Dice: más el fruto, está en singular. Dice: más el fruto del Espíritu. O sea, este fruto tiene todas las vitaminas que necesitamos para fortalecernos en el Señor.
Si usted ve desde de los versos 19 en adelante hasta el verso 22, no traje la Biblia, pero si ustedes ven, dice, primero está las obras de la carne, porque las obras de la carne se elaboran en un corazón alejado de Dios. Se elabora en un corazón alejado de Dios. Pero llegamos, y dice la Escritura, porque el espíritu y la carne se oponen para no hacer lo que uno quiere. Y acá cuando llegamos, más el fruto del espíritu es un solo fruto, pero hay más fruto en una vida que se ha entregado al Señor. Por eso dice, por los frutos los vamos a conocer. Mira una vida, tú si te vienen a profetizar, a lo mejor Dios utilizó a la persona para dar una profecía, pero no te dio licencia para que creas todo lo que te dice esa persona. Entonces, dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 24, más dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. Cada palabra, amor, tendríamos para hablar meses y para aprender meses de lo que cuando Pablo por el Espíritu escribe que el fruto del Espíritu es amor. Cuando tú amas no le hace daño a otra persona, no busca el provecho personal, sino que busca el provecho para otras personas, el bien de otras personas. Esa es una de las características. Porque si usted va a ver las obras de la carne, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que son? Empieza adulterio, ¿verdad o no? Todo obras fuera de un matrimonio lícito, un matrimonio irreprensible. Son obras, porque las obras se elaboran, mas el fruto del Espíritu se niega a la carne, sepulta la carne. Dice que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo en nuestras pasiones y deseos. Entonces dice, por el mensaje que predicamos, dice 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15, dice, procura con diligencia presentarte. Digan conmigo, diligencia. ¿Cuál es el antónimo de diligencia? Negligencia. Jeremías nos dice, maldito el hombre que hiciere indolentemente el trabajo del Señor. Indolencia, negligencia. Pero dice acá, procura presentarte delante de Dios. Entonces, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios, ¿qué? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Ha usado Dios a alguien o alguna vez a alguien quien Dios no haya aprobado? El tercer punto entonces nos habla, dice, Dios ha usado, tanto a uno como a otro. Digan, Dios ha usado tanto a unos como a otros. Podemos ver el caso de Balaam. Fue usado por Dios para hablar verdades, bendecir al pueblo de Israel, pero no fue aprobado por Dios. Como referencia tienen
Libro de Números, capítulo 22, verso 33, Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15, y el libro de Judas, capítulo 1, verso 11. Bueno, tiene un solo capítulo. También tenemos el caso de Caifás. Entonces, aquí podemos ver que hay desaprobaciones temporales y hay desaprobaciones y consecuencias permanentes. ¿Sí? Hay desaprobaciones de parte de Dios, temporales, pero hay desaprobaciones de Dios que duraron o que es permanente por la eternidad. Y vamos a ver ejemplos de desaprobaciones de parte de Dios. ¿Me están siguiendo o no? Las desaprobaciones temporales, como la desobediencia de Adán, eso fue temporal, ¿sí? Temporal. Dios le dice, no vayas hasta este árbol, no comas el fruto. Le costó a Adán ser expulsado de un lugar privilegiado, creado, hecho por Dios, para que el hombre convierta todo el globo terráqueo en un Edén como Dios le había dado el ejemplo. Dios siempre te da la primicia, tú tienes que convertir toda la masa restante conforme a la primicia de Dios. ¿Sí? Porque la tierra estaba en un caos. La tierra estaba en un caos en el cual no podía producir por sí misma. Cuando dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, identifica la palabra que es como una mujer que no tiene matriz para producir vida. Por eso Dios fecundó la tierra por la palabra. Y cuando fecundó por la palabra, en cada especie puso la genética. Por eso produzca la tierra hierba, ¿sí? Produzca. Entonces que en cada creación puso una semilla para su genética, para que se siga reproduciendo. Por eso, dos mujeres que se casan no pueden reproducir imagen y semejanza de Dios. Dos hombres que se casan no pueden reproducir imagen y semejanza de Dios. Dos hombres que adoptan un niño no pueden reproducir mentalmente en un niño y no pueden concebir en un niño que está siendo educado por dos hombres a quién le llamo papá y a quién le llamo mamá. Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Y eso es lo que nosotros tenemos que abortar precisamente de las congregaciones e iglesias. No podemos tener congregaciones que fuimos llamados a hablarle a los homosexuales. O lo llamamos, Dios nos llama para todo en general, pero la palabra no se aborta. La palabra no la podemos adulterar, no le podemos echar agua a la palabra de Dios, porque estamos adulterando. Aunque no nos guste. Dios no me llamó a quedar bien y simpatizar con la gente. No puedo yo agarrar el púlpito para quedar bien con usted. No puedo yo ser ministro de la palabra del Señor y quedar bien con la gente. Es más, muchas veces voy a ser aborrecido por decir la verdad. Y te cuesta. Porque no tan solo te aborrecen a ti, aborrecen tu matrimonio y aborrecen tus hijos, pero tenés que decir la verdad. Jeremías dice, tu palabra me fue afrenta con todos mis familiares, con mis amigos, me he quedado solo. Pero lo importante es que está Dios contigo. ¿Sí? Si alguien no habla, seguimos con las crisis o los caos que tenemos en nuestro sistema. ¿Saben por qué hoy se aprueban leyes de aborto, leyes en el cual casamiento de hombres, entre hombres y mujeres? Porque no hay voz que hable, ¿sí?, en las esferas gubernamentales. Porque cuando llegan a las esferas gubernamentales gente con inclinaciones depravadas, hacen leyes para inclinaciones depravadas. Cállese la boca, después lo meten preso y no saben qué hacer. Es que no eres popular diciendo la verdad.
No eres aplaudido diciendo la verdad y me gusta eso. Dios me llamó a amar al homosexual, Dios me llamó a amar a las prostitutas, Dios me llamó a amar a la gente, pero no a amar al pecado de la gente. Una cosa es la persona, porque Dios me llamó a amar al pepenador que anda juntando basura por ahí para poder comer y para poder subsistir, pero Dios también me dio una palabra para él que no fue creado para vivir de la basura de la gente, ni para vivir en miseria. Dios me llamó a traerle una palabra, se tiene que dignificar como que llevamos la imagen y la semejanza de Dios. Y Dios me llamó a hablar a los matrimonios que se agarran del chongo día a día, que tomen una decisión por amor a los hijos. ¿Qué quiere que vaya a abrazarlo a todos, saquemos foto con todos? No, no estoy para eso yo. Para eso me pongo a orar, si no, vengamos, improvisemos, hagamos un club social en que todos nos llevemos padre. Es que Jesús le dijo, no vengo a traer paz, le vengo a traer espada. Después nos sacaremos fotos, jugaremos al fútbol, comeremos asado, pero primero la palabra. Hermanos queridos, si después de escuchar la palabra usted no cambia la agenda, usted no cambió nada. Si predicar la palabra de Dios no influye en ti, en cambiar tus agendas personales e incluirlo a Dios, ¿qué vas a poner en tu agenda? Hermanos queridos, estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Como la desobediencia de Adán, como la borrachera de Noé, como la ira de Moisés, como el adulterio de David, como la soberbia y traición de Pedro. Les podría nombrar un montón. ¿Usted cree que Dios se alegró cuando creó un arca y se pusieron todos en la arca? Obedeció Noé, obedeció que cada animal que Dios le dijo, mete al arca, y los metió. Pero Noé, después que hizo todo bien, agarró, se plantó una viña, se puso a pisar uva, ¿y qué le salió? Vino. Y le entró el viejito, pero para darle, ¿y qué es lo que hizo? Maldijo a sus nietos por esa fiestita solo que tuvo. Por esa fiestita. Cuidado con las fiestitas solas que tienen algunos, ¿no? ¿Sí? Dios aprobó todo, pero reprobó lo que hizo Noé. ¿Usted cree que Dios aprobó lo que hizo Moisés? Moisés, le estoy hablando, que Dios usó para hacer milagros. Que Dios le pidió que tirara la vara, se convirtió en serpiente y se comió la serpiente de los magos, que por la palabra de él vino las plagas, que tocó el mar y el mar se abrió. ¡Wow! Y fue Moisés. Pero Dios le dijo, ve, llévale las leyes al pueblo. Y cuando vio la fiesta, el desenfreno, la orgía que tenían los pueblos de Israel, agarró, tiró las tablas y Dios le dice, súbete de nuevo y ahora tú la haces. Dios le dice, habla a la roca. Fue que lo que hizo, como estaba, mire, estaba tan enojado Moisés y era el hombre más manso sobre la tierra, El hombre más manso sobre la tierra lo califica Dios como el hombre más manso. ¿Qué es lo que hizo? Va y le pegó unos palazos a la piedra. Moisés le tendría que haber hablado, no pegarle. ¿Por qué? Porque lo hicieron enojar a Moisés. Por eso, mamá, hijos, no hagan enojar a los viejos. Porque se la cobra hasta con el perro. ¿Sí? Tranquilo. Moisés, ya tenemos la evidencia de Moisés. David, por tener baños públicos, vio una mujer bañándose y la llamó a su recámara. ¿Usted cree que todo eso aprobó Dios? Pero fueron hombres, ¿saben qué? Que se arrepintieron. Pedro, no te voy a negar, qué sé yo tengo que dar mi vida por ti, la voy a dar, qué sé yo. Lo negó 3 veces y en la tercera dice que los maldijo al Señor. Y cuando el Señor resucita, manda un mensaje, díganle a Pedrito, ¿sí? Que ya voy por él. Pedro por eso estaba en mitad del agua. Dice que si me quiere agarrar, que venga hasta la mitad del agua. Ya me tengo que ir, ¿verdad?
hasta la mitad del agua. Estaba pescando Pedro. Pero Pedro vino, se arrepintió y se arrodilló delante del Señor. Le puedo hablar de Demas. Pero también existe las reprobaciones o las desaprobaciones que traen consecuencias permanentes por una causa. Por querer justificarse y no arrepentirse, como le pasó a Caín, un homicida, sin arrepentimiento. A Balaam amó más el lucro que al mismo Dios. A Saúl, desobediente, que amó más la aprobación de la gente que a Dios. Eso es lo que nos pasa a veces. A ver qué mensaje quiere escuchar la gente para que quede bien con la gente. A Judas amó más el lucro y la traición al Señor. Demas, dice Pablo, que amó más el mundo. Todas estas son desaprobaciones que terminaron en consecuencias graves. ¿Saben por qué? Un factor: no supieron arreglar su pasado, arrepintiéndose de lo que han hecho. Sigo porque tengo versículos bíblicos. Proverbios capítulo 16, verso 4. Proverbios capítulo 16, verso 4 nos dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. ¿Sí? Aún el impío para el día malo. Por eso Corintios dice, capítulo 10, dice: esto le pasaron a los antiguos para que nosotros podamos ver de no cometer los mismos pecados que ellos cometieron. Por eso hay que examinarnos a nosotros mismos. Dios nos dio valores o herramientas muy importantes en nuestras vidas. El arrepentimiento que te soluciona el problema pasado y la fe que te va a solucionar los problemas futuros. ¿Sí? Por eso Dios habla permanentemente fe y arrepentimiento, arrepentimiento y fe. Porque el arrepentimiento te puede volver a la posición de hijo, para que nuestra conciencia no se cauterice. Por eso examinemos nosotros mismos si lo que nosotros estamos haciendo hoy, la actitud que tenemos hoy, es aprobada delante de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que utilizamos bien la palabra de verdad y no la acomodamos a nuestro propio provecho y no la manipulamos para nuestras pasiones desordenadas. Eso es lo que nos está diciendo Dios. O nuestra reprobación o desaprobación va a ser permanente. Por eso hay que examinar la palabra del Señor. Por eso hay gente que fue reprobada, pero volvieron a los caminos del Señor por arrepentirse. Tenemos un Sansón, que más Sansón fue Sansoncito, porque tenía pasiones desordenadas y andaba con todas las mujeres que se le cruzaban en el camino. Tocaba lo inmundo, cosa que él no tenía que tocar. Pero sin embargo, él, en los últimos minutos de su vida, él, por el Espíritu de Dios, se arrepiente de todo lo que había hecho. Y después lo tenemos dentro del hall de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque fue reprobado por Dios en todo lo que hizo. Pero sin embargo, ese hombre seguía con el don, pero mal utilizado. Mal utilizado. Jugó con el don. Y Dios, al ver los primeros pecados de Sansón, no le quitó el don, sino que él seguía teniendo fuerza. Profetizaba también. Pero sin embargo, Dios, pero no aprobaba lo que él estaba haciendo. Hermanos queridos, no porque una persona profetice, y ahí me voy a incluir yo para que no dejar cabo suelto. No porque una persona profetice, no porque una persona Dios la utilice para hacer milagros, no porque una persona predique bien, ni porque una persona eche fuera demonio, quiere decir
que está aprobado delante de Dios. ¿Sabe una persona cómo está aprobado delante de Dios? Le dije que utiliza bien la palabra de verdad y que usted le va a ver tener fruto. No cuando yo me pare solamente un domingo, que usted me conoce 2 horas, a lo mejor más. Vean una vida de la persona en la intimidad también. Eso no quiere decir que va a ir todo mi día a mi casa para ver cómo me porto. Sí, sería muy fastidioso tenerlo ahí en el sillón mirándome qué es lo que hago, ¿no? Pero vean los frutos de las personas. Si usted ve que tienen un pastor de estafador, que hablo de matrimonio y llevo un matrimonio un desastre. Mire, que hablo de mis hijos y tengo un hijo de desastre. Hermanos queridos, usted nunca va a encontrar en la Biblia una referencia de padre e hijo que sea excelente.